Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Estructura de una investigación basada en método hermenéutico. Hermenéutica, del griego hermeneion, que significa interpretar. Hermenéutica, arte de interpretar. La hermenéutica está implícita en el arte de investigar, en el proceso de la elección del enfoque, la elección del tipo de metodología, la formulación de preguntas, en la etapa de recolección de datos y en el análisis de los datos. Entonces está inmersa en todo el proceso de investigación. La hermenéutica es un arte en los procesos de investigación, ojo, cualitativa, cuya base se encuentra en el paradigma interpretativo. Sin embargo, ojo, también la hermenéutica nos sirve para las investigaciones cuantitativas. Interpretar y comprender la realidad y el estudio del mismo, de la realidad, es lo que corresponde a la hermenéutica. Es una interpretación, una comprensión y una explicación. Es hermenéutica. La frase entendimiento y aplicación, o entendimiento-aplicación, Hans Georg Gadamer, fundador de la escuela hermenéutica, nos dice: determinar el objeto de estudio, elección de instrumentos de medición y procedimientos de medición y estudio. En derecho, por ejemplo, la hermenéutica jurídica es el estudio de las reglas y los métodos para la interpretación de textos jurídicos. Su objetivo es que la interpretación de este tipo de textos no se realice a base de criterios subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. La hermenéutica no es un simple método por oposición al científico, sino que más bien es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la comprensión de un fenómeno. Por eso es que se utiliza mucho en investigaciones cualitativas, porque nos obliga a la comprensión y a la explicación de un fenómeno, pero a profundidad. El ser humano por naturaleza es hermenauta o hermeneuta, porque se dedica a interpretar y develar el sentido de los mensajes y las situaciones que se presentan a lo largo de su vida, haciendo que su comprensión sea posible, evitando con sus explicaciones los malos entendidos, favoreciendo adecuadamente su función normativa. Esto significa que la comprensión es lo que hace posible todo conocimiento. La interpretación es posterior a la comprensión. Si ustedes recuerdan las taxonomías que vimos en un video anterior, nos habla precisamente de esas clasificaciones de los verbos y de cómo van subiendo el nivel de complejidad cada uno de ellos. Y precisamente lo primero que nos dicen es, de acuerdo a Bloom,
tenemos el área de la comprensión y así vamos subiendo hasta llegar al área de la teoría, en donde desarrollamos nuevas cosas. Permite entrar en la esencia de los procesos y fenómenos al ofrecer un enfoque e instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de comprensión y explicación que desarrolle la interpretación del objeto de investigación y su aplicación. En el proceso de investigación científica se produce un movimiento en el cual estos procesos van adquiriendo mayor relevancia en el desarrollo del propio proceso investigativo. En el desarrollo del propio proceso investigativo transita a su vez no ya solo la explicación histórica y causales, sino las interpretaciones adquieren carácter de método cuando a partir de las experiencias individuales y grupales se diagnostica y revela el problema como un todo. Los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos inmersos en el proceso de investigación? 1. Reconocer el problema a partir del diagnóstico fáctico, o sea, práctico llevado a la práctica, y el dato teórico que procede a la investigación del objeto. 2. Desarrollar el diagnóstico causal, con lo que se obtienen datos concretos y en paralelo datos abstractos que emergen del marco teórico contextual y que van constituyendo las expresiones apartes del problema científico como totalidad. Aclaro que la mayoría de las investigaciones en investigación educativa van orientadas hacia problemas, hacia proyectos, ¿sí?, hacia investigaciones del tipo causa-efecto, porque normalmente aplicamos una causa que puede ser una intervención de algún tipo para medir su efecto hacia el futuro. 3. Determinar a partir de la interpretación desarrollada, objeto de investigación, objetivo de la investigación y campo de acción, todas las cuales constituyen expresiones parciales del proceso y concreciones de la intencionalidad científica del investigador. 4. Determinar la hipótesis. Vean que aún en las investigaciones de explicación se requiere tratar de plantear una hipótesis que en los casos de investigaciones cualitativas, en la mayoría de ellos, se les conoce ya no como hipótesis sino como supuestos. 5. Construir la hipótesis constituye el supuesto de solución de la contradicción fundamental. 6. Integrar los diferentes procedimientos en una estructura coherente que será el instrumento y que sea revelador de las regularidades de esa reconstrucción teórica. 7. Determine una muestra. Estos procedimientos le facilitan al investigador una guía en su proceso de investigación, una coherencia científica que permite que las categorías del diseño de investigación emerjan desde el mismo proceso. Existen dos paradigmas fundamentales en los procesos de investigación y tenemos 5 puntos fundamentales que debemos considerar. Primero, la base epistemológica de la investigación. Para lo que es el paradigma cuantitativo, nos va a llevar a lo que es la aplicación de la parte científica de lo que es el positivismo y el funcionalismo. Eso es para las investigaciones cuantitativas, con respecto a la epistemología de esas estructuras de investigación. Con respecto al paradigma cualitativo,
esa epistemología se basa en el historicismo, en la fenomenología, en la interaccionismo simbólico. Estos son los aspectos científicos que sustentan los dos tipos de investigación, cuantitativo y cualitativo. Ahora, con respecto al énfasis, ¿sí?, de la investigación, las investigaciones cuantitativas se basan principalmente en la medición objetiva de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales, demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación, mientras que las investigaciones cualitativas son el actor individual, descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana en el propio marco de referencia del individuo o grupo social que actúa. Por eso la complicación de desarrollar esas investigaciones cualitativas, porque nos lleva a tener que desarrollar herramientas que nos ayuden a comprender ese comportamiento y esa explicación de lo que corresponde al proyecto de investigación. Con respecto a lo que es recoger información, resulta que para lo que es la parte cuantitativa es una forma estructurada y sistemática, o sea, vamos a decir sencilla, mientras que para lo que es la parte cualitativa es flexible, un proceso interactivo que está con todo el tiempo cambiando, mejorando, construyéndose, continuo, marcando el desarrollo de la investigación. Ahora, con respecto a los análisis, en lo que corresponde a la investigación cuantitativa, pues normalmente se basan en análisis estadísticos para cuantificar la realidad social, las relaciones causales y la intensidad de esos efectos. Mientras que las investigaciones cualitativas son interpersonales, más bien interpretacionales. Esto es, se basan en la interpretación de la persona como tal. Son sociolingüísticos, o sea, utilizan la forma de explicación propia para llevar a cabo el proceso de interpretación. Hay un aspecto semiológico de los discursos, ¿sí? Y son acciones y estructuras latentes, o sea, no son aspectos terminados, sino que pueden estar variando con respecto a avances en la investigación. Con respecto a los alcances de resultados, la investigación cuantitativa es la búsqueda cuantitativa de leyes generales de conducta. Entonces, son conclusiones que se toman a partir de los datos analizados, mientras que la cualitativa es una búsqueda cualitativa de significados de la acción humana, obviamente pues, mucho más compleja. Los procesos de investigación, uno es la determinación del objetivo que se persigue, dos es la elección de los sujetos sociales a estudiar, lo que llamamos población de estudio, tres, la elección de los instrumentos y procedimientos, esas herramientas que vamos a utilizar para recolección de datos, para análisis de datos, para la implementación de intervenciones. Son esas elección de instrumentos y procedimientos. Y cuatro, la hermenéutica o interpretación, o sea, ya que tuvimos toda esa información, entonces ahora hay que interpretarla. Entonces es cuando se transforma en la parte hermenéutica. Los métodos de investigación, podemos estar hablando de que existen al menos estos 7 métodos, hay más, pero vamos a ver los principales, que está el método inductivo-deductivo, método inductivo-deductivo, método hipotético-deductivo, método histórico, método analítico y método sintético. Vamos a ver cada uno de ellos. El método inductivo. Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parte de hechos particulares y aceptados como válidos.
Entonces, el método inductivo normalmente trabaja con muestras y se induce a la población en general. El método deductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones. Bueno, hago la aclaración. El método inductivo normalmente se refiere al método aplicado en investigaciones cuantitativas. Por eso se aplica en muestras y se induce al resto de la población. El método deductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones generales y explicaciones particulares. Esto es, se aplica en grandes volúmenes de población y se particulariza un comportamiento específico. Con respecto al método inductivo-deductivo, está basado en la lógica y relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido, parte de lo general a lo particular. Entonces está haciendo precisamente esa parte deductiva y además también tiene la parte inductiva. Es inductivo en el sentido contrario, va de lo particular a lo general. Es un método un poco complejo porque se analiza poblaciones grandes para particularizar un comportamiento, pero también se analizan muestras para ver si ese comportamiento se puede generar a la población o generalizar a la población. El método hipotético deductivo. El método consiste en un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis. Es normalmente lo que planteamos en los proyectos cuantitativos, en los proyectos de investigación cuantitativos, y busca refutar o falsea tales hipótesis, deduciendo que esas conclusiones deben confrontarse con los hechos. Entonces, a partir de los hechos, con análisis normalmente estadísticos, se puede o refutar o aceptar la hipótesis para darle veracidad al trabajo de investigación. Con respecto al método histórico, se basa esencialmente en fenómenos culturales que consiste en establecer semejanzas. El método analítico, es un método bastante interesante, es un proceso cognoscitivo, o sea, ya tiene un proceso complejo mental, que consiste en descomponer un objeto de estudio separándolo en cada una de las partes de todo para estudiarlas en forma individual. Es un método que permite una profundidad muy fuerte de conceptos. El método sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiar en su totalidad el objeto. Bueno, vamos a definir qué es entonces un método. Método es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación. Metodología. ¿Qué es una metodología? Es el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general. Y la diferencia. El método es el significado general del modelo lógico que se sigue en la investigación científica. En cuanto que la metodología, lo más adecuado es considerarla como el estudio y el análisis de los métodos, reservando los términos, técnicas y procedimientos para hacer alusión a los aspectos más específicos y concretos del método que se usan en cada investigación. Método asistencial, método investigativo. Esto nos da información para lo que es la formación científica asistencial. Aquí vamos a tener que uno de los aspectos es la dimensión científica, ¿sí? La dimensión científica es la que le da la estructura y la fuerza a todo lo que son los proyectos de investigación. Hasta aquí la presentación.
Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.